Muy buenas tardes a todos los que van conectándose. Muchas gracias por estar en esta tercera sesión general ordinaria del año 2024 del Colegio Médico de Patólogos Clínicos del Noreste. Ahí todavía van entrando más personas. Y bueno, pues siendo las 6 de la tarde en punto, pues damos inicio a esta sesión general. Y bueno, vamos a leer esta invitación que fue enviada a los miembros. Y bueno, dice Colegio Médico de Patólogos Clínicos del Noreste AC, el doctor Eric Alejandro San Miguel Garay, su servidor, el presidente, doctor Juan José Rivera Medina, vicepresidente, y doctor Luis Ernesto González Gerber, secretario tesorero, a Monterrey, Nuevo León, a 20 de abril del 2024. Estimados miembros, por medio de esta misiva, tenemos el gusto de invitarle a la tercera sesión general ordinaria del año que organiza la actual mesa directiva en funciones. Dicha reunión pues se llevará a cabo el día jueves 25 de abril en punto de las 6 p.m. de manera online. En dicha sesión se expondrán temas bajo el siguiente orden del día: bienvenida, asuntos generales y posteriormente la sesión académica. Y pues dicho esto, pues bienvenidos a todos de nuevo. Muchas gracias a los que se van conectando. Eh, bueno, para empezar con los asuntos generales, recordarles a pues los que todavía no se han inscrito eh, para ser miembros colegiados, todavía lo pueden hacer. En pantalla pueden ver los requisitos que necesitan cumplir para ser miembros colegiados. Eh, Les digo, en este momento pueden seguir registrándose. Eh, si usted necesita, después de solicitar los formatos correspondientes a nuestro correo, patólogosdelnoreste@outlook.com, por ahí le estaremos enviando los formatos que debe de llenar, los cuales posteriormente debería estar regresando junto con su depósito bancario. Y una vez que usted mande todos estos requisitos, nosotros le estaríamos regresando un correo donde pues damos por enterados la solicitud de inscripción. Ahorita solamente pues estamos ahí tardándonos un poquito con lo que son las facturas, si es que usted desea facturar este pago, pero si no es así, usted lo puede hacer su inscripción sin ningún problema. Estamos nosotros al pendientes del correo y también pues nuestros contactos personales de cualquiera de los miembros de la mesa directiva. Otro de los asuntos a tratar es que ya está eh, funcionando la página con toda la información acerca del Congreso Nacional Mexicano de Patología Clínica en su edición 54, recordando que va a ser la sede de este año es Puebla, ¿sí? En el Centro Expositor, y es del 30 de octubre al 2 de noviembre del presente año. Aquí pueden estar viendo en su pantalla la página para que encuentren toda la información, los costos, y en el QR, si lo escanean, también podrán ver ahí toda la información del Congreso, los lleva directamente a la página. Y pues algunas cosas que nos pidieron resaltar durante la última reunión de la FEMPAC fue que pues a los residentes que tengan trabajo libre aceptado, ¿sí? Pues no tendrá costo su inscripción al Congreso. Entonces, para los residentes que nos están viendo ahorita en esta sesión, nos están escuchando, pues ya saben que pueden tener esta oportunidad. Y también se instauró que se les dará un 25% de descuento en la inscripción al primer y segundo autor de los trabajos libres que hayan sido aceptados, sin importar si son o no residentes, ¿verdad? Pero ambos tienen como fecha límite el 30 de agosto, entonces para que no se les pase esa fecha. También recordando que pues habrá ponentes internacionales, ¿verdad?
en este congreso, entonces para que vayan ahí apartando las fechas y se pongan, accesen a la página para ver toda la información. Y bueno, también me permito ya pasar a lo que es la sesión general de la sesión académica, perdón, donde el día de hoy, pues, como ustedes recibieron también en sus correos y por el medio de Facebook y WhatsApp, la invitación a la tercera sesión general ordinaria, donde también vamos a presentar el tema hemofilia primaria y secundaria, la cual va a ser presentada por el doctor Flavio Adrián Grimaldo González. El doctor Flavio Adrián Grimaldo, pues él es médico, actualmente es médico adscrito al Departamento de Hematología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. También se desempeña como vicepresidente del Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis, CLAT, y, este, y forma parte también de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, SOMET. El doctor, pues, tiene una gran trayectoria. También actualmente es profesor de las carreras de enfermería y de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tenido diversos trabajos publicados en diversas revistas, así como trabajos libres y colaboraciones en la escritura de diversos libros en la materia de hematología. Eh, Su último artículo publicado en 2022 en la revista Curious de pacientes críticamente enfermos con COVID, sí, donde presentan anomalías agudas eh, del sistema venoso, entre otros, ¿verdad? Más de 40 trabajos en investigación presentados en congresos internacionales, nacionales y regionales, les digo, en el área de medicina interna, hematología, trombosis, endocrinología e infectología. Es por eso que pues nos da mucho gusto que haya aceptado esta invitación para compartir un poco de sus conocimientos con todos nosotros, porque pues aquí estamos listos para aprender de el doctor Grimaldo. De nuevo, muchas gracias, doctor. Eh, pues sin nada más que agregar, le voy a ceder los controles al doctor Grimaldo. Muchas gracias, doctor San Miguel. Buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad de estar aquí, participar en esta sesión. Voy a tratar de compartir pantalla. Aquí está. ¿Me pueden indicar si ya se ve bien? Sí, claro, ya se aprecia. Perfecto, muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Como les decía, agradezco su invitación a participar en esta sesión académica. Eh, yo soy hematólogo, soy internista y como mencionaba el doctor San Miguel, trabajo en el Instituto Nacional de Cardiología. El Instituto Nacional de Cardiología principalmente vemos pacientes cardiovasculares. eh, Hemos visto también pacientes con hemofilia, claro, aunque debo hacer mención que no es un centro de referencia de hemofilia. Como vamos a ver en las siguientes diapositivas, hemofilia como tal, sobre todo primaria, cuando es hereditaria, se ve y se diagnostica más a edades tempranas. Sin embargo, en el instituto contamos con un laboratorio especializado en hemostasia y trombosis. Y en este laboratorio es donde sí funciona como un centro de concentración para diagnóstico. Entonces apoyamos a otros institutos, sobre todo, por ejemplo, al Hospital Infantil Federico Gómez, al INP, entre otros, también otros hospitales del IMSS, que nos envían muestras de pacientes para el diagnóstico y adecuada clasificación en pacientes que se sospecha de este tipo de trastorno. También hemos visto ya pacientes con hemofilia en el Instituto Nacional de Cardiología porque, como veremos también en las siguientes diapositivas, cabe mencionar que el paciente con hemofilia
Es un paciente que cada vez tiene una mejor calidad de vida, siempre y cuando se diagnostique y pueda tener acceso a la terapia de reemplazo. Este tipo de acceso, si bien se ha dificultado en países como el nuestro, países que no son de primer mundo, sino en vías de desarrollo, eh, limita mucho el que el paciente pueda tener acceso a un diagnóstico oportuno y a un tratamiento adecuado. Sin embargo, cada vez estamos más logrando entrar en pacientes que puedan tener acceso a estos tratamientos y a estos diagnósticos, y eso favorece que el paciente con hemofilia desarrolle todo su potencial y llegue a la edad adulta, donde estamos viendo algunas complicaciones, enfermedades crónico-degenerativas, y por lo tanto, son pacientes que en un momento dado podemos ver también en el Instituto Nacional de Cardiología. Incluso ha habido casos anecdóticos donde hemos tenido pacientes que tienen hemofilia y que han tenido que ser sometidos a procedimientos quirúrgicos de cirugía con circulación extracorpórea, cambios valvulares y cirugías de revascularización. Esto para darles una idea y un preámbulo pues la importancia del tema de hemofilia. Esto en cuanto a la hemofilia hereditaria o primaria. La secundaria, si bien es un padecimiento poco frecuente, también cabe mencionar que es poco frecuente porque no diagnosticamos lo que nos sospechamos. Entonces, muchas veces el paciente, aunque cumpla con los criterios diagnósticos, no se sospecha en esta entidad o se piensa que es algún otro trastorno y no se clasifica adecuadamente. Pero hay que ver que los pacientes con hemofilia secundaria, pues la evolución puede ser muy catastrófica y por lo tanto también es importante realizar el diagnóstico oportuno para plantear un tratamiento adecuado. Con esta introducción, pongo aquí mi declaración de conflictos de interés potenciales. Como les decía, trabajo en un hospital federal, el Instituto Nacional de Cardiología. Pertenezco también al Comité de Medicina Transfusional y he participado en diferentes, como consultor y dado pláticas por honorarios a a diferentes casas comerciales que declaro aquí. También aprovecho para agradecer también el apoyo de los doctores Werfen que me extendieron también la invitación a participar en esta sesión. Pertenezco a las sociedades médicas, a la Sociedad Internacional de Hemostasis y Trombosis, donde actualmente estoy en el comité de membresía. Estoy en la mesa directiva también de SOMED y soy vicepresidente del CLAT. Y bueno, pues ya una vez entrando en materia, quiero empezar con esta primera diapositiva. Esta diapositiva habla sobre la importancia de elegir adecuadamente las pruebas de laboratorio y sobre todo de saber que los pacientes pues son eso, individuales. No tenemos que tener recetas de cocina para diagnosticar o para tratar a los pacientes. La medicina basada en las pruebas es la utilización que debe ser prudente, explícita y juiciosa de las pruebas disponibles para tomar decisiones relativas a la atención clínica de los pacientes individuales. Esto es lo que viene en el libro Harrison de Medicina Interna 16 edición, en las primeras páginas del Harrison. Entonces, es importante recordar entonces que la medicina tenemos que basarnos en pruebas, pero sobre todo basado en la evidencia que hay actualmente. Hay que entender también ciertos conceptos que vamos a estar repasando de fisiología, de la hemostasia, las diferencias que hay con hemostasia primaria, secundaria, y esto para entender las pruebas que se hacen para hacer el diagnóstico de hemofilia. Quiero que pongan atención en el siguiente video. Dura, si se fijan aquí en el cronómetro, 59 segundos. Y este es una microfilmación en un modelo in vivo. Lograron esta microfilmación de cómo se va formando un coágulo. Aquí se alcanza a ver la pared del vaso sanguíneo, la pared inferior, la pared superior, y vean cómo se dio un estímulo para una lesión en el endotelio y cómo en estos 59 segundos se formó un coágulo, principalmente de plaquetas en la hemostasia primaria, y posteriormente se agregó, en que está el código de colores, se agregó fibrina al coágulo y ya formó un coágulo propiamente dicho. Y vean cómo incluso crece tanto que casi ocluye la luz y luego se contrae y ya queda destinado solamente al sitio de la lesión. Pero todo esto que les estoy presentando aquí, que es un modelo, como les digo, en vivo y que está adaptado con colores
para que podamos ir entendiendo cómo van interactuando los diferentes elementos de la hemostasia. Y ocurre en 59 segundos, o sea que es el triunfo, como dice mi maestro, mi jefe en el departamento de hematología, el doctor Raúl Izaguirre, es el triunfo de la bioquímica sobre la física, porque la sangre sigue latiendo, el corazón sigue latiendo, la sangre sigue circulando y rápidamente las reacciones enzimáticas tienen que formar un coágulo para evitar que se empiece a derramar la sangre y empiece a salir del vaso sanguíneo. Y ese coágulo se formó muy rápido. Ahorita vamos a ir desglosando algunos aspectos de este video. Como tal, hemofilia, sabemos que es la hemofilia primaria o hereditaria, es una deficiencia congénita de los factores octavo y noveno, y que se debe a una mutación en el gen específico F8, F9, que pertenece al brazo largo del cromosoma X. También hay también deficiencia del factor 11 la coagulación, y si bien es más rara, pero también se considera como un tipo de hemofilia, es la hemofilia C. La más frecuente es la hemofilia A, que es la deficiencia congénita del factor 8. Luego sigue la hemofilia B, que es la deficiencia del factor 9. Y la hemofilia C, que es la deficiencia del factor 11. Pero vean, como dice aquí la diapositiva, existen 2.100 mutaciones únicas asociadas a hemofilia. Cuando hacemos el diagnóstico, sobre todo cuando es un diagnóstico de un paciente que ya es de una familia y que se sabe que tiene hemofilia esa familia, pues muchas veces ya no se debe de hacer ninguna otro estudio más que los que vamos a ver más adelante, el estudio de mezclas, la cuantificación de factores, para determinar que el paciente cumple con los criterios si se trata de una hemofilia y clasificarlo si es A, B o C. Pero cuando es de un nuevo paciente, valdría la pena siempre que fuera posible hacer el estudio genético para saber qué mutación es la que está afectada. Claro que esto en nuestro país, en países en vías de desarrollo, pues resulta muchas veces muy difícil de lograr. La más frecuente es que sea una inversión en el intrón 22. Eso es lo que se refiere en la literatura. Como les decía, es difícil que podamos tener en nuestro país acceso a una clasificación genética y de mutaciones para saber exactamente dónde está la afectación en este brazo largo del cromosoma X. Vean que hasta un 25% de los casos no va a haber una historia familiar. Esas son mutaciones de novo. Y eso también es importante recordar porque entonces algunos de los pacientes que nos llegarán va a ser ya sea por el abordaje por un paciente que tiene complicaciones hemorrágicas o va a ser por un paciente que a lo mejor tiene una prueba de laboratorio con un tiempo de tromboplastina parcial activado prolongado y ese es el motivo por el cual inicia el abordaje diagnóstico. Como decíamos, la hemofilia hereditaria o primaria va a depender de la herencia ligada al cromosoma X y es por lo tanto que la mujer que tenga, que sea portadora, como se le conocía antes, a las mujeres que tenían la mutación en ese cromosoma X y que podían heredar esa mutación a un 50% de las hijas, tendrían la probabilidad de ser nuevamente portadoras, o un 50% de los hijos tendrían la probabilidad de salir con el gen defectuoso y tener, por lo tanto, la expresión de la enfermedad de la hemofilia. Ahora la mujer también sabemos que si bien la mayoría de ellas van a ser solamente portadoras, puede haber también homocigosidad para el gen de la hemofilia y tener a veces deficiencias del factor, de la cuantificación del factor octavo, similares a los de los pacientes varones que desarrollan algún grado de hemofilia. Entonces, hay que tomar en cuenta que, por lo tanto, que aunque el que sea mujer no quiere decir que no pueda tener también disminución en la cuantificación de esos factores y, por lo tanto, ser una paciente con hemofilia, aunque sea de género femenino. Esto es algo que ha ido cambiando en los últimos años en los conceptos donde antes se decía que solamente era una enfermedad que afectaba a los varones. Pero vean que esto no es nada nuevo. Desde antes del año 3000, antes de Cristo, se sabía porque en cierta cultura, por ejemplo, los judíos practican la circuncisión y veían que había pacientes que al realizarle la circuncisión podrían tener problemas hemorrágicos. Incluso hay algunos escritos judíos del siglo II antes de Cristo en el cual ya se hablaba de que si dos varones habían tenido familiares, hermanos, habían tenido
un problema de hemorragia en la circuncisión. Al tercero varón podían no realizar el procedimiento, deberían de evitarlo, porque también podrían tener el problema de la complicación hemorrágica. Entonces ahí fue donde en la antigüedad podemos ver que ya había estos datos de hemofilia, ¿no? O de encontrar esta tendencia hacia a las complicaciones hemorrágicas. Fue hasta finales del siglo VIII antes de Cristo, cuando estaban llevándose a cabo en el mundo la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos, que se empezaron a integrar clínicamente evidencia de que había familias que se llamaban familias de sangradores, ¿no? Que había familias que tenían cierta predisposición a tener complicaciones hemorrágicas graves ante estrés o ante situaciones de la vida cotidiana que para una persona que no fuera de esa familia, pues no te representaba un reto importante, no representaba un problema, una complicación hemorrágica, pero para estos familiares sí podían tener. El término se les empezó a llamar hemorrea, idiosincrasia hemorrágica, hematofilia, diátesis hemorrágica, hereditaria, el término hemofilia, como vamos a ver más adelante, en realidad significa amor a la sangre por sus raíces y aparece como un título de un famoso tratado en 1828. Ese tratado, aquí tenemos la portada, en 1828 por Friedrich Hopf, fue quien estableció o acuñó este término de hemofilia y este fue un discípulo de Johann Schollen, uno de los más destacados médicos clínicos del siglo XIX en la Universidad de Zúrich. Entonces aquí es donde empieza a escribirse la historia de la hemofilia. En México sabemos que la población mexicana, hasta el censo que estoy reportando aquí, era de 126 millones de habitantes, de los cuales poco más de la mitad somos hombres, ¿no? 61 millones de habitantes, de habitantes son hombres. Y de estos, alrededor de 5.850 se tiene el diagnóstico de hemofilia. Hay cierto porcentaje de 346 pacientes diagnosticados con enfermedad de von Willebrand y 56 con algunas otras deficiencias raras de la coagulación y solamente 8 con defectos plaquetarios. Claro que estas estadísticas pues probablemente están muy subestimadas porque además no es un censo que involucre completamente a toda la población mexicana. Son esfuerzos que se han hecho en el registro de la Federación, de la Federación Mexicana de Hemofilia para tratar de concentrar y hacer este censo de qué pacientes pueden tener algún trastorno hemorrágico. Eh, Sin embargo, sabemos que pues no es un censo que abarque por completo a toda la población afectada, pero pues nos puede dar una idea. Alrededor del 82.4% entonces son que aparecen en este censo tienen hemofilia A, un 12% tienen hemofilia B y un 5.2% de esos pacientes están sin clasificar. Con esto es apegado más o menos también a la literatura internacional, donde sabemos que la mayoría de los pacientes van a desarrollar o se va a diagnosticar con hemofilia A y en menor porcentaje con hemofilia B. Ahora, la presentación clínica de los pacientes, solamente para recordar estos datos, sabemos que puede considerarse como leve, moderado o grave. Leve es aquella cuando la dosificación del factor afectado, en este caso haciendo referencia al factor 8, está entre 40 y 5% de actividad. Y aquí generalmente el diagnóstico se hace, incluso puede ser a veces en pacientes adultos, a diferencia de la hemofilia grave, en la cual el factor tiene una actividad de menos del 1%, y aquí generalmente los pacientes se hace el diagnóstico al nacimiento, porque ahí sí pueden presentar complicaciones graves, incluso durante el trabajo de parto o poco después del alumbramiento, pueden presentar complicaciones hemorrágicas graves. En la moderada es cuando la cuantificación del factor está mayor al 1%, pero menor al 5%, y aquí puede ser el diagnóstico un tanto más tardío, a lo mejor al momento de las primeras semanas, cuando viene la caída del cordón umbilical, o un poquito más adelante cuando empiezan las inmunizaciones, y entonces puede ser que ahí sea cuando se manifieste en las complicaciones hemorrágicas. Ahora, a diferencia de la hemofilia adquirida es una deficiencia, como su nombre lo dice, adquirida, no se nace, no se debe a una mutación en específico, y este tipo de deficiencia de los factores de coagulación
principalmente el factor 8, aunque no el único, pueden verse afectados otros factores y se debe a la presencia de autoanticuerpos. En este caso, se asocia principalmente a enfermedades como malignidad, cualquier tipo de cáncer, puede desarrollar como un síndrome paraneoplásico, algunos estados como el embarazo y enfermedades autoinmunes como lupus eritematoso sistémico. Hasta un 50% de los casos a veces no se encuentra alguna asociación específica. Y esto no es de extrañarse porque sabemos que algunas enfermedades autoinmunes a veces se manifiestan con este problema, con una hemofilia adquirida, y hasta años incluso después puede ser que ya cumpla los criterios para una enfermedad autoinmune, como les decía, como lupus eritematoso sistémico o alguna otra enfermedad autoinmune, síndrome de Sjögren o algún síndrome de sobreposición que pueden estar asociados a este tipo de padecimientos. Lo que sí es importante es reconocerla a tiempo, porque vean que puede haber una hemorragia fatal casi hasta en el 10%, del 3 al 9% de los casos pueden debutar con una hemorragia que puede ser fatal. Es decir, esto habla de la gravedad de este tipo de enfermos que pueden presentar complicaciones hemorrágicas muy graves. Y recordar que una característica importante de estos autoanticuerpos en la hemofilia adquirida son tiempo-temperatura dependientes y esto nos ayuda a hacer el adecuado abordaje para clasificar a los pacientes. Ahora, entendiendo entonces al problema general que nos estamos enfrentando o que estamos hablando en este tema, hemofilia hereditaria primaria o hemofilia adquirida secundaria, podemos hablar que para nosotros tratar de hacer una aproximación al diagnóstico, tenemos que saber si podemos evaluar la hemostasia, porque esta es una enfermedad un trastorno de la hemostasia. Entonces tenemos que ir definiendo los temas, por ejemplo, saber que hemostasia es un proceso que tiene como objetivo final el suprimir la salida de sangre del espacio intravascular. Esa sería la definición de hemostasia. En cambio, coagulación nos referimos específicamente cuando se forma una malla de fibrina, la fibrina insoluble. Entonces, esto aquí nos daría o tendríamos la pregunta a saber si existe coagulación sin hemostasia o puede haber hemostasia sin que haya coagulación de la sangre. Yo aquí me atrevería a lo mejor a ver si alguno de ustedes quisiera responder a esta pregunta. Con todo gusto podemos habilitarle el micrófono. Si alguien puede explicarnos si existe o si tiene estos conceptos de que es diferente coagulación que hemostasia. Eh, ¿Alguien que quiera levantar la mano? Aquí no hay preguntas, no hay respuestas equivocadas. La idea es de que podamos interactuar y que esto sea un poco más dinámico, aprovechando pues la tecnología que tenemos. ¿Alguien quisiera participar? Sin miedo, ¿no? Bueno, entonces esperamos que al final, como quiera, podamos tener una interacción con estas preguntas que les voy a estar haciendo a lo largo de la plática. Bueno, les voy a tratar de explicar por qué es diferente coagulación de hemostasia. Vean que cuando un paciente, por ejemplo, nosotros obtenemos una muestra de sangre por una vena periférica, puncionamos una vena y obtenemos sangre a través de ese vaso sanguíneo, ¿no? Si nosotros retiramos la aguja, puede salir sangre de la vena todavía y esa sangre si cae al piso va a haber coagulación de la sangre en el piso, ¿no? Se va a formar fibrina y pues por eso que cambia la composición de pasar de un estado líquido a un estado sólido por la formación de la malla de fibrina y allí coaguló la sangre. Sí, es un fenómeno que podemos observar en la naturaleza. Ahora, eso no significa que haya hemostasia, porque si la vena donde obtuvimos la sangre sigue abierta y sigue saliendo sangre, pues entonces no se cumple lo que les mencionaba de tener este objetivo de suprimir la salida de sangre del espacio intravascular. Sí, por lo tanto no hay hemostasia. Hay coagulación, pero no hay hemostasia. Otro ejemplo, pacientes con hemofilia, precisamente hemofilia A, hemofilia B o hemofilia C, que tienen una deficiencia hereditaria de un factor, ya 8, 9 u 11. Esa deficiencia va a hacer que se retrase la formación de fibrina. O sea, sí va a coagular su sangre, pero va a coagular mucho tiempo después. Entonces, esos pacientes, dijéramos, no coagulan inmediatamente.
tardan más en coagular, por lo tanto no hay coagulación, pero sí se puede realizar hemostasia. Esos pacientes pueden ser sometidos incluso a procedimientos quirúrgicos y si el cirujano que está haciendo el procedimiento liga el vaso o utiliza unas pinzas hemostáticas, va a ocasionar, va a lograr que deje de salir sangre del espacio intravascular. Entonces eso podemos llamar que hay hemostasia, sin que necesariamente se haya formado todavía el coágulo. No hay una formación de fibrina. Por lo tanto, entonces aquí con este ejemplo podemos, con estos dos ejemplos podemos dejar claro que no es lo mismo coagulación que hemostasia, ¿no? Ahora, ¿podemos evaluar la hemostasia con las pruebas de laboratorio? Sí, tenemos diferentes, dependiendo, recuerden que nosotros para estudiar la hemostasia la dividimos en tres mecanismos, un mecanismo vascular, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria o plasmática. La hemofilia como tal es un defecto en la coagulación plasmática o en la hemostasia secundaria. Otras patologías o enfermedades de la hemostasia primaria relacionadas a veces a trastornos hereditarios de la coagulación, pues son las trombocitopatías hereditarias como enfermedad de Bernard-Soulier, von Willebrand, Glassman, son enfermedades afectan principalmente a la hemostasia primaria, ¿sí? Ahora, tenemos para evaluar cada una de estas etapas de la hemostasia diferentes pruebas. Para evaluar la fase vascular está la prueba de Rumpelit. Para evaluar la fase plaquetaria, pues desde el recuento plaquetario hasta la gregometría plaquetaria, microscopía electrónica, citometría de flujo, son pruebas que nos permiten evaluar la fase plaquetaria. Y la fase plasmática con lo tal tan conocidos tiempos de coagulación, ¿no? El tiempo de protrombina, el tiempo de tromboplastina parcial activada, la corrección de tiempos de coagulación o el estudio con mezclas, el tiempo de trombina. Y para evaluar incluso la fibrinolisis, hay la prueba de lisis de globulinas, las PDFs y los dímeros C, ¿no? Entonces, así nosotros podemos entender que como dividimos en diferentes etapas de hemostasia, vasoconstricción, activación plaquetaria y fase plasmática para la formación del coágulo, pues cada una de estas etapas podemos tener diferentes herramientas para evaluar esas etapas. Recordar nada más rápidamente que existe un modelo actual que es el modelo celular de la coagulación, el cual nos explica lo que ya sabíamos desde las teorías de las cascadas y de los complejos enzimáticos, y que es cómo estos factores de la coagulación se van activados secuencialmente, por eso le llamaban cascadas, pero esta activación secuencial tiene un papel fundamental en las superficies de las células, principalmente de las plaquetas, de los monocitos, de los neutrófilos, y en esta superficie de las plaquetas o en esa superficie de esa bicapa de fosfolípidos es donde se va a llevar a cabo estas reacciones enzimáticas de activación de factores de coagulación para formar unas cantidades al inicio pequeñas de trombina, pero que más tarde se van a amplificar y se va a propagar para tener una gran explosión de generación de trombina, y que esta trombina ya es la que se va a encargar de convertir el fibrinógeno a fibrina. En estas etapas sabemos que el factor 8 de la coagulación y el factor 5 son los llamados aceleradores del proceso. Cuando estos se activan por acción de la trombina, de las primeras trazas de trombina que se expresan, van a acelerar la reacción y amplificarla. Y el factor 9, que viene también de la vía alterna o secundaria o vía intrínseca de la coagulación, que a través del contacto con las cargas negativas y el factor 12 se va a activar para llevar igual a la activación de generar pequeñas cantidades de trombina y además de la activación de estos propios aceleradores, ¿no? Entonces, aquí estamos como resumiendo todo el modelo celular de la coagulación. Entonces, si ahora con esos nuevos elementos que hemos repasado rápidamente, pues podemos entender por qué aquí tenemos el proceso fisiológico y cómo se van liberando al principio ese factor tisular que está aquí en verde cuando ocurre la lesión de endotelio, y rápidamente empiezan a aparecer algunas trazas, algunas plaquetas que se empiezan a reclutar de las que van circulando, y ya hay pequeñas cantidades de fibrina en azul, muy pequeñas, porque en realidad una vez que llegan las plaquetas y que el factor tisular se unió al factor 7 y este activó el factor 10, genera pequeñas cantidades de trombina que si bien pueden activar o convertir el fibrinógeno a fibrina, la mayoría de esa trombina va a ser para activar los aceleradores, incluso algunos contrarreguladores de la hemostasia, ¿no? Entonces, si nosotros vamos viendo cómo van funcionando esos, rápidamente va aumentando la cantidad de plaquetas que se recluta, y hasta más adelante es donde vamos a tener esa gran cantidad de generación de fibrina y de fibrinógeno que va a estar reclutado en el coágulo
para lograr el objetivo de la hemostasia, que es al final suprimir la salida de sangre del espacio intravascular y echar a andar incluso los mecanismos de reparación del vaso, ¿no? Entonces, así como que ya una vez entendiendo todos los elementos que participan, nos queda un poquito más claro cómo ocurren estos fenómenos. Ahora, ¿por qué es importante saber todo esto en el paciente con hemofilia? Bueno, como les decía, el abordaje del paciente con hemofilia puede ser porque llegue por dos caminos. Uno, porque tiene una prueba de laboratorio anormal, o el otro porque clínicamente esté presentando complicaciones graves, como puede ser hemorragia. Entonces, el estudio inicial de un paciente con hemorragia requiere realizar una sencilla batería de pruebas analíticas cuyos resultados deben de interpretarse siempre en el contexto clínico del paciente. Estas pruebas de laboratorio que nosotros llamamos globales son pruebas, por ejemplo, como los tiempos de coagulación. Para el diagnóstico específico de hemofilia necesitamos el tiempo de tromboplastina parcial activado y en combinación con el tiempo de protrombina. Pero vamos a ver que a veces, algunos casos que sean un poco más complicados, necesitamos ampliar la batería y tener también el tiempo de trombina, la lisis de globulinas. Y ya una vez con estas pruebas globales, seleccionar qué pruebas específicas se necesitan y sobre todo con relación con la clínica para ver si vamos a ir a dosificación de factores o a cuantificación de algunos otros pruebas, ¿no? Especiales. Igual lo que veíamos nosotros en el modelo celular de la coagulación, en el laboratorio nosotros nos queda mucho más claro cómo funcionan si los separamos por las cascadas y las vías intrínseca, extrínseca y común. Recordar que la vía extrínseca se explora con el tiempo de protrombina y la vía intrínseca se va a explorar con el tiempo de tromboplastina parcial activado. Y la vía común, una parte de ella, sobre todo solamente la conversión de fibrinógeno a fibrina, se va a explorar con el tiempo de trombina. Entonces, si nosotros combinamos estos tres tiempos de coagulación, podemos tener un panorama muy global de todo lo que puede estar afectado en la formación de la malla de fibrina. Ahora, vean aquí que el factor 8, el factor 9, el factor 11, que decíamos que son los que pueden dar lugar a la hemofilia A, B o C, son factores que están más o que están en la vía intrínseca, es decir, se van a explorar con el tiempo de tromboplastina parcial activado. Por lo tanto, una deficiencia de estos factores va a prolongar el TTPA y ese es muchas veces también uno de lo que por el motivo por el cual se inicia el abordaje de los pacientes, ¿no? Tomando en cuenta que fuera un paciente que tiene complicaciones hemorrágicas y que entonces lo queremos correlacionar con los tiempos de coagulación, es necesario por eso pedir el tiempo de tromboplastina parcial activado y si está prolongado, hacer el estudio con mezclas con sustitución con plasma normal para ver si corrige o no corrige al momento de realizar estas mezclas y entonces determinar si es por una deficiencia de un factor específico o si es por la deficiencia o la presencia de un anticuerpo inhibidor, como puede ser el anticoagulante lúpico. El TP, el tiempo de protrombina, puede estar alargado también por algunas otras razones. Por ejemplo, el TP se puede alargar cuando hay disminución congénita o adquirida en factores 2, 5, 7, 10 o el fibrinógeno, en algunas disfibrinogenemias, en coagulación intravascular diseminada, en deficiencia de factores vitamina K dependientes, hepatopatías, en hematocrito elevado o en mala manipulación de la muestra. Aquí recordar que el TP nos está explorando entonces más la vía extrínseca. El TTPA generalmente lo vamos a encontrar prolongado cuando existe alguna deficiencia de los factores de esta vía extrínseca de la coagulación, principalmente factor 8, factor 9 y factor 11, pero también el factor 12 puede ocasionar que se prolongue el TTPA. Sin embargo, la deficiencia de factor 12 se asocia más a eventos trombóticos y no a una clínica de hemorragia, a diferencia de las deficiencias de factor 9 y factor 8. El factor 11 o hemofilia C, como les decía, si bien algunas ocasiones puede tener un fenotipo de hemorragia, muchas veces el paciente no sangra. Hay pacientes con hemofilia C, de estos hemos tenido algún par de pacientes en el instituto que llegaron al instituto por una complicación. Uno de ellos, recuerdo bien, tenía una valvulopatía y necesitaba ir a un recambio valvular y el paciente eh, no sabía que tenía hemofilia C, sino que cuando se hizo el estudio preoperatorio, su TTPA sale prolongado y entonces se empieza a hacer el abordaje, se hace el interrogatorio y en el interrogatorio resulta que el paciente había tenido en el pasado incluso cirugías mayores porque había sufrido una herida por arma de fuego
y no había presentado ningún tipo de complicación hemorrágica, pero llamaba mucho la atención que tenía un TTPA de 80 segundos y no era un anticoagulante lúpico. Entonces, ese paciente, al hacer el abordaje, el estudio y la dosificación, se determinó que era una deficiencia de factor 11 de la coagulación y se clasificó como hemofilia C. Ahora, en el momento que nosotros lo clasificamos como hemofilia C, rápidamente los cirujanos se pusieron a temblar porque lo tenían que operar y decían, ese paciente me va a sangrar. Y el banco de sangre incluso le pidió 100 donadores para que pudiera ser sometido al procedimiento quirúrgico. Entonces ya cuando nosotros conocemos la parte clínica, les dijimos, a ver, tranquilos, este paciente, que aunque tenga una hemofilia C, es un paciente que no tiene un fenotipo hemorrágico y puede ser sometido, pero sí va a requerir de la vigilancia estrecha, de corrección con aporte con plasma fresco congelado para normalizar o acercarlo o elevar el nivel de factor 11, pero no necesita 100 donadores. Y el paciente se realizó su procedimiento quirúrgico sin ninguna complicación hemorrágica. Entonces, hay que tomar en cuenta esa parte. El abordaje de los pacientes también depende mucho del contexto clínico. No todos los pacientes pues, son iguales, ¿no? Ahora, vean aquí que existen, cuando hay un paciente que llega por un TP o un TTPA prolongado, nos ayuda mucho el tener o el conocer las dos pruebas, el TP y el TTPA, y si está prolongado uno de los dos o están prolongados los dos, porque si están prolongados los dos, pues tenemos que orientarnos hacia unas pruebas o hacia unas causas de esta prolongación, ¿no? Cuando solamente está prolongado el TTPA es cuando nosotros tenemos que pensar en una eficiencia de factor 8 o factor 9 o factor 11. Pero también puede ser, como les decía, una eficiencia de factor 12, pero ahí cambia también el contexto clínico del paciente. O también algunas variables de enfermedad de von Willebrand, sobre todo porque recuerden que el von Willebrand puede cursar con deficiencia de factor 8, con disminución de la actividad del factor 8. Entonces, se tiene que hacer a veces el abordaje y el diagnóstico. Y esto pueden ser cuando son deficiencias hereditarias, pero también puede haber adquiridas por la presencia de inhibidores directos de factores procoagulantes o igual en enfermedades, por ejemplo, en von Willebrand adquirido. Esto lo vemos relativamente frecuente en el Instituto Nacional de Cardiología, pacientes que tienen una estenosis aórtica y por el flujo y el cizallamiento, las fuerzas de cizallamiento en esa estenosis muy apretada, genera que se rompan los multímeros de von Willebrand y desarrollan una enfermedad de von Willebrand adquirida. Y esos pacientes pueden disminuir la cantidad de factor 8 y entonces cursar con un TTPA prolongado, ser una de las causas de TTPA prolongado. O más frecuentemente, pues vemos que pueden tener un anticoagulante lúpico positivo y pues a diferencia de lo que sabemos o de lo que podríamos esperar cuando hablamos de anticoagulante lúpico, estos pacientes no tienen complicaciones hemorrágicas, sino que al contrario tienen complicaciones trombóticas. Ahora, aquí les lanzaría otra pregunta, a ver si alguien se anima nuevamente a participar. La pregunta sería, ¿puede haber un paciente con hemofilia que tenga un TP normal? Ya dijimos ahorita que sí, ¿no? Porque el TTPA es el que va a estar más afectado en los pacientes con hemofilia. Ahora, vayan pensando la siguiente pregunta, que es, ¿puede haber un paciente con hemofilia que tenga un TTPA también normal? Y ahorita me la responden, a ver si alguien se quiere animar a participar. Bueno, continuando entonces, nosotros tenemos que saber que estas pruebas o estos tiempos de coagulación, pues son métodos que se utilizan para medir o cuantificar la velocidad en la cual se forma la malla de fibrina en el laboratorio. Para esto contamos con diferentes tipos de métodos. Hay métodos mecánicos, hay fotoópticos. Eh, la vista natural, simplemente el hecho de hacerlo manual, el TP, pues nos da cierta grado de precisión al momento de hacer la cuantificación del tiempo, pero pues obviamente los métodos mecánicos y fotoópticos son mucho más sensibles a los cambios, en el caso del fotoóptico, a la transmitancia de la luz o del mecánico a cuando se forma la malla de fibrina e impide el movimiento de los electrodos o de los alambres o del balincito que está girando a través del magneto, pues ya para el reloj y entonces es más fácil que en lo que nosotros lo vemos el coágulo con nuestros ojos, ya accionamos, llega la información al cerebro, pasa a la mano, accionamos el cronómetro y paramos el tiempo, ¿no? Entonces estos métodos son como han ido evolucionando. Y sabemos que existen otros tipos de métodos
de pruebas para medir ese tiempo, incluso para graficarlo, como son las pruebas viscoelásticas, ya sea por una sonda que gira una cubeta que gira alrededor de la sonda y forma estas gráficas de los tromboelastogramas y la tromboelastometría que también ya conocemos, ¿no? Esta evolución de las pruebas de coagulación ha ido de la mano del tratar de estandarizar lo más posible estos métodos y es por eso que se forma una prueba en la cual se utilizaron diferentes tipos de reactivos y diferentes tipos de muestra. Al principio era con muestra con sangre total y después se vio que al hacer la centrifugación y separar solamente el componente del plasma, pues se lograba una estandarización mayor y al hacerlo de una forma más metodológica, pues se fue llegando hasta lo que conocemos ahora como tiempo de tromboplastina parcial activado, en el cual se utiliza un extracto liposoluble que nos permite ser como el aporte de fosfolípidos y que se le agrega calcio y se le va a agregar un activador que puede ser caolín, selite o ácido láctico para activar la coagulación y que se forme en esta muestra con plasma cistratado y nos dé el resultado del TTPA. Pero esto fue a partir de 1962. Antes podemos ver aquí la evolución de las diferentes pruebas, cómo se hacían. Les voy a pedir, por favor, si tienen prendidos sus micrófonos, que nos ayuden apagándolos para no interrumpir a los demás. Gracias. Entonces, pensando en la evolución de estas pruebas de laboratorio, vamos a ver que desde 1900, cuando salió el tiempo de sangría, hasta la década de los 90, cuando ya empezaron las pruebas de biología molecular, pues hemos pasado por diferentes etapas de estandarización y de métodos automatizados, como ya les decía, mecánicos, ópticos, y vean, la tromboelastografía desde la década de los 60 ya se empezaba a emplear y hasta 1990 que llegamos al uso de la biología molecular. Ahora, esto ustedes seguramente ya lo saben muy bien. En laboratorio lo que se hace es que la muestra con plasma hidratado, para el caso del TP, se incuba en 3 a 5 minutos a 37 grados centígrados, ya una vez que se centrifugó y se separó el plasma, y ese plasma se le va a agregar por la tromboplastina tisular y el calcio y se tome el tiempo en que se fue a formar la malla de fibrina. Y aquí lo que estamos evaluando con el TP es la vía extrínseca de la coagulación. Ahora, el TTPA lo que hace es, igual la muestra así tratada, se le agrega primero la tromboplastina parcial y luego se incuba igual de 3 a 5 minutos a 37 grados centígrados y se recalcifica, se le agrega el calcio y se toma el tiempo. De esta manera interactúan los componentes antes de ponerle el calcio y vamos a tener entonces la exploración de la vía intrínseca de la coagulación por esa vía de contacto con la superficie cargada negativa, que en este caso va a ser los fosfolípidos que le estamos aportando con la tromboplastina parcial y la activación del factor 12 presente en la muestra para así lograr que echar a andar una vez que se recalcifique y se toma el tiempo. El TTPA generalmente anda alrededor de los 32 segundos, el TP anda alrededor de los 11, 13 segundos, ¿no? Y también dependemos muchas veces de los diferentes métodos que tengamos o que se use en el laboratorio para cuantificar ese tiempo, ¿no? Hay recordar a lo mejor que hay veces que hay pruebas que se ven más afectadas en diferentes condiciones del paciente. Por ejemplo, los pacientes hepatópatas que tienen hiperbilirubinemia al tener ictericia, pues un método fotóptico a lo mejor no va a ser tan adecuado para hacer la cuantificación de los factores y ni para hacer la determinación del TP o del TTPA por la interferencia que puede brindar la coloración ictérica del plasma. Pero en estos casos se puede llevar a cabo la prueba a través de métodos mecánicos, ¿no? Ahora, como les decía hace un momento, en los tiempos de coagulación van a estar siempre prolongados en el paciente con hemofilia. Ya vimos que el TP puede estar normal porque está afectada más la vía extrínseca de la coagulación y lo que se va a prolongar entonces va a ser el TTPA. Pero recuerden también que hay pacientes con hemofilia, sobre todo aquellos que tienen una hemofilia leve. Leve, recuerden que iba de 40 a 5% de actividad del factor 8 o 9. En el caso de los pacientes que tengan más de 15% de actividad del factor 8, el TTPA puede no estar prolongado, puede ser un TTPA normal. Entonces, la respuesta aquí sería sí. Hay pacientes que pueden tener hemofilia A leve
con un factor de 20% y su TTPA no se va a ver prolongado. Entonces son datos a lo mejor que tenemos que recordar, que tiene que estar por abajo del 15% el factor 8 para que se prolongue el TTPA. Ahora, ¿qué es lo más frecuente que vemos? Pues si me preguntan a mí como clínico, generalmente yo me enfrento primero al problema clínico, que es el paciente tiene complicaciones hemorrágicas, y entonces la pregunta es, ¿existe un defecto bioquímico que explique las complicaciones hemorrágicas que tiene el paciente? Si le preguntamos a la parte del laboratorio, ellos les van a decir probablemente que no, que les llegan más frecuente o es más frecuente que le hicieron unas pruebas preoperatorias al paciente y salió un TTPA prolongado, es decir, hay un defecto bioquímico y ahora quieren saber el cirujano si él va a tener un problema clínico, si va a tener una complicación hemorrágica. Porque recuerden que los médicos que no son hematólogos o no son patólogos clínicos siempre relacionan la prolongación de tiempos de coagulación con que el paciente va a tener una complicación hemorrágica. Y ya a través de las diapositivas que hemos visto, les he tratado de explicar cómo puede haber pacientes que tengan TTPA prolongado y no tengan una complicación hemorrágica. Al contrario, pueden tener una trombosis como los pacientes con anticoagulante lúpico. Y al contrario, puede haber pacientes que tengan un tiempos de coagulación normal y sí tengan una complicación hemorrágica como una hemofilia A leve con TTPA normal. Entonces, muchas veces pues depende mucho de la adecuada comunicación que exista entre nosotros los clínicos, con ustedes los de laboratorio y también el patólogo clínico aquí juega un papel muy importante porque al igual que el hematólogo, jugamos de los dos bandos, ¿no? Tanto estamos en el laboratorio de hemostasia como estamos en la parte clínica o podemos correlacionar y hablar el mismo lenguaje con los otros especialistas para ver cuál es el problema en la evaluación de un paciente con alguna alteración de la función hemostática. Entonces, la comunicación, y esto es un mensaje clave de esta plática, es que tiene que ser muy importante entre la parte clínica y la parte de laboratorio. Yo como clínico les voy a decir, tengo un problema, a lo mejor tengo una hemorragia, tengo una trombosis, y entonces quiero pedir estas pruebas en el caso de hemofilia, TTPA, para ver si tengo un defecto bioquímico y si adicionalmente se requiere pruebas como ya especializadas como dosificación de factores o no, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es un desafío para todos cuando abordamos a un paciente con alteraciones de la hemostasia, cuando tienen complicaciones hemorrágicas o cuando ya sabemos que es paciente que tiene o que pertenece a una familia de hemofílicos. Y nuevamente aquí tenemos que no recurrir a una sola prueba diagnóstica para decir, con un solo tiempo de coagulación yo puedo hacer el diagnóstico. Pues no, necesitamos tener la combinación a veces del TP, el TTPA, la cuantificación del factor 8, para decidir o para tener, además de la información clínica, si el paciente tiene o no tiene una enfermedad, ¿no? Sobre todo estas enfermedades que, pues, como puedan ver en esta diapositiva, ha sido muy difícil el camino que han llevado los pacientes hemofílicos porque antes no tenían acceso a pruebas de diagnóstico, se hacían diagnóstico cada vez más tardío. De hecho, todavía lo vemos, por ejemplo, países de África y de Latinoamérica también, que tienen pocos recursos para hacer los diagnósticos, pues se siguen diagnosticando muy tarde, cuando ya empiezan a tener complicaciones por hemofilia, tienen una enfermedad articular avanzada o tienen complicaciones muy graves, hemorragias intracraneanas, que dejan secuelas catastróficas cuando a lo mejor esta evolución del tratamiento en primer mundo, pues ha llevado a que los pacientes con hemofilia empiecen a recibir tratamientos de forma incluso primaria antes de que se presenten complicaciones hemorrágicas. Antes, pues solamente había hemoderivados de plasma, concentrados, crioprecipitados, que eran la forma en que se trataba a los pacientes antes de 1980. Después llegaron los preparados de factor 8, luego los factor 8 recombinantes, los factores, los concentrados de complejo protrombínico, activados como el FEIBA, o incluso el factor, el Novo7, que se ha utilizado también en pacientes y se sigue utilizando en algunos pacientes que presentan inhibidores del tratamiento con factor 8, ¿no? Y ya más adelante las terapias de no reemplazo, como son anticuerpos monoclonales, como el inicizumab, que también desde 2018 ha cambiado la cara de los pacientes con hemofilia. Actualmente en México se sabe que muchos pacientes están con esquemas de profilaxis, eso significa de tratamiento preventivo
ya sea, lo ideal es que se empiece con una profilaxis primaria, es decir, antes de tener un primer evento de martrosis, pero muchos pacientes hasta después del primer evento es de que se empieza el tratamiento preventivo, ¿no? Esto es una profilaxis secundaria. Ahora, hay diferentes esquemas, digo, no voy a detener en esto, si existen más dudas lo podemos platicar al final de la sesión, en las cuales podemos utilizar esquemas para la dosificación del factor 8, pero saber que cada uno de estos esquemas pues tiene sus, sus pros y sus contras, ¿no? Algunos, su contra principal, pues es que entre más dosificamos al paciente, pues hay mayor riesgo de que pueda presentar y la generación de inhibidores, y es una situación también muy catastrófica, o también de que tengamos que, si damos menos dosis, a lo mejor no se presentan los inhibidores, pero entonces puede haber más complicaciones hemorrágicas. Y también otro de los mensajes claves es de que los pacientes con hemorragia y cuando se sospecha hemofilia, no es un solo prueba de laboratorio la que voy a realizar para llegar al diagnóstico final, sino que tengo que hacer la combinación de pruebas de laboratorio, pero sobre todo la integración clínica de la historia clínica de mi paciente con las pruebas de laboratorio, como decíamos al principio, pruebas disponibles para tomar decisiones relativas a la atención clínica de los pacientes de forma individual. Entonces, para llevar a casa por algunos puntos claves, pues saben que no existe una prueba única que pueda usarse como tamizaje, siempre se requiere la combinación de varias pruebas y que la comunicación, como les decía, efectiva entre los clínicos y el laboratorio es esencial para el éxito de identificar cuál es el problema en nuestros pacientes, ¿no? En este caso específicamente pacientes con hemofilia. Entonces, pues quedo atento a sus preguntas, comentarios y a ver si ahora sí se animan un poquito más a poder interactuar en esta sesión. Muchas gracias. Doctor, Muchas gracias, gracias. doctor Grimaldo. Pues bastante interesante y completa la plática. Este, de hecho, justo apenas ahora el 17 de abril, si no me equivoco, se conmemoró el Día de la Lucha contra la Hemofilia. Entonces, pues estamos bastante ad hoc en este mes, en abril, para este tipo de pláticas. Y bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, por favor puede escribirlas. Si les da ahí pena encender su micrófono, pueden escribirla y con gusto el doctor la podrá contestar. Y bueno, nos hacen una pregunta de Salvador Sánchez, dice, ¿de qué depende el comportamiento atípico de una hemofilia? Por ejemplo, los que presentan tendencia a trombosis en vez de hemorragia. Gracias. Bueno, el paciente con hemofilia, como su término, como su nombre lo dice, la tendencia va a ser a que tenga complicaciones hemorrágicas. Lo que yo les decía es de que hay pacientes que tienen TTPA prolongado, y a veces todos los médicos que no son patólogos clínicos, que no son hematólogos, a esos pacientes con TTPA prolongado siempre los encasillan en que son pacientes que van a sangrar. Entonces, eso no es así. El paciente que tiene un TTPA prolongado puede tener un anticoagulante lúpico. Ahí no es hemofilia, ahí es prolongación del tiempo de tromboplastina parcial activado por la presencia de un anticuerpo inhibidor, ¿sí? Que produce la prolongación en in vitro de los tiempos en este caso del TTPA, ¿no? Pero clínicamente el paciente, a pesar de tener ese resultado de TTPA prolongado, no tienen hemorragia, no tienen hemofilia, tienen trombosis, es un estado protrombótico, tienen un síndrome anticuerpos antifosfolípido, y entonces esos pacientes tienen que estar anticoagulados. Contradictorio a lo que pensaríamos porque tiene un TTPA prolongado. Entonces el mensaje aquí era que esos pacientes tenemos que diferenciarlos adecuadamente, ¿no? Ahora, desde el punto de vista, un paciente que tiene hemofilia ya diagnosticada hereditaria y una deficiencia de factor 8, ya se sabe y ya se estudió, se dosificó y tiene un factor 8 de leve, de 20% de actividad, ese paciente puede va a llegar a la edad adulta, de hecho, puede nunca tener una complicación hemorrágica, ¿sí?
porque a lo mejor no se sometió a una cirugía, no se sometió a un procedimiento, entonces no sangra y al llegar a la edad adulta va a tener los mismos factores a lo mejor de riesgo cardiovascular, a lo mejor también va a fumar, a lo mejor va a estar obeso, dislipidémico, diabético, y entonces el paciente con la edad va a desarrollar factores de riesgo cardiovascular y puede llegar a tener, aunque sea hemofílico, un infarto. Hay pacientes que han tenido infarto o miocardio, aunque sean hemofílicos. O otro ejemplo, pacientes que son hemofílicos y que cuando se están administrando la terapia de reemplazo, la profilaxis, ya sea primaria o secundaria, al momento de la infusión, los niveles de factor 8 se normalizan y a lo mejor ese paciente en ese momento puede presentar una trombosis. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su sistema solamente estaba deficiente en el factor 8, pero sus demás factores, a lo mejor el fibrinógeno, el von Willebrand, el factor 10, todos los demás a lo mejor están incluso incrementados. Y al momento que se reemplaza el factor deficiente, se vuelve su estado hacia un estado protrombótico. Digo, espero que con eso, así entendí la pregunta, espero que haya quedado claro la respuesta. Yo creo que sí quedó bastante claro. Y muchas gracias, doctor. Y nos hacen otras dos preguntas que son muy similares. Las voy a leer ambas. Dice Miguel Pacimiño, últimamente algunos médicos solicitan plasma fresco congelado para corrección de tiempos de coagulación. ¿Qué piensas sobre ello? Y Juan Josué Rivera Medina, ¿es útil el uso de crioprecipitados en pacientes con hemofilia A o B y que se encuentran con sangrado? Ok. El paciente, por ejemplo, cuando tiene un TTPA prolongado o los tiempos de coagulación prolongados, eh, hay como estos dos, los clínicos que no son patólogos ni que son hematólogos, piensan que cuando hablamos de corrección o de pruebas de corrección con plasma o el estudio de mezclas, lo confunden con la prueba clínica de reemplazar o de pasarle al paciente plasma fresco congelado para que se corrija sus tiempos y luego lo vuelven a hacer a ellos. O sea, hacen como lo que no, se hace en laboratorio, pero ellos lo hacen en el paciente. Entonces, eso no es algo que se debería hacer. Lo que deberíamos hacer es que el paciente que tiene tiempos de coagulación prolongados se tiene que abordar en el laboratorio y in vitro se hace el diagnóstico, ya sea que sea una prolongación de tiempos por una hemofilia o por un trastorno de una deficiencia de los factores de coagulación o que sea a lo mejor por un lúpico, como les decía. Porque imagínense, si nosotros, sin saber cuál es el diagnóstico del laboratorio, corregimos y le pasamos plasma fresco a mi paciente, y si lo que tenía era un anticoagulante lúpico, pues lo que vamos a hacer es de que lo vamos a poner en un mayor estado protrombótico y el paciente se va a trombosar. Entonces, eso es algo que no se debería hacer. Se tendría que hacerle el estudio del abordaje en el laboratorio in vitro con la corrección con mezclas para saber si tiene una deficiencia de factor o si es un anticuerpo inhibidor. Ahora, la otra de utilizar los crioprecipitados, como vieron en una de las diapositivas, en algún momento era lo que teníamos y la única forma de pasarles factor 8 y factor 9 al paciente era a través de los crioprecipitados. Entonces, un paciente que tiene deficiencia de factores y que no tengo el factor recombinante, no tengo acceso a factor 8, factor 9 recombinante o derivado plasmático o no tengo una terapia de no reemplazo como emicizumab, pues podría ser una alternativa el utilizar los precipitados. ¿Por qué no es lo más adecuado en primer mundo? Pues simplemente porque para darle la dosis que requiere de factor, yo tendría que estarle pasando un pool a lo mejor de 10, 12 crioprecipitados, que es una cantidad, son exponerlo a muchos donadores y por lo tanto a todas las consecuencias que tienen de reacciones a la transfusión, ¿no? Tral y taco, todo lo que ya sabemos, Claro, ¿no? incluso en volumen, ¿no? En También. volumen también, claro. Entonces, no es lo más adecuado el utilizar los crioprecipitados, puede ser una alternativa en algún lugar donde no se tenga acceso a las terapias, pues sí. Muy bien. Y también nos pregunta Miguel Pacimiño, ¿qué tan accesibles son los concentrados de factor 8 para los pacientes? ¿Es muy costoso? Sí, sí es costoso, porque estamos hablando que a lo mejor como, no me acuerdo si sí les puse los esquemas de dosificación, creo que sí,
Los pacientes pueden estar recibiendo 2 o 3 veces por semana las unidades por kilogramo de peso para mantener los niveles adecuados. El objetivo es mantenerlos por arriba en el paciente con hemofilia grave, pues por arriba del 1%. Entonces, en esos pacientes se tienen que estar recibiendo ese tipo de concentrados. Y estamos hablando que es una terapia de por vida. Entonces, eh, los costos pueden llegar, o cuando, por ejemplo, el paciente tiene que ser sometido a un procedimiento quirúrgico, una cirugía mayor, ya no es llevarlo a más del 1%. Hay que calcularlo para llevarlo a 60 u 80% de actividad del factor 8, dependiendo del tipo de cirugía. Entonces, imagínense la cantidad de factor 8 que se pasa, que se tiene que poner, pues a veces son tratamientos de 15,000, 30,000 o pueden llegar hasta a veces a más, porque además son varios días los que se tienen que mantener con factor 8 por arriba del 60% en algunas cirugías. Este paciente, por ejemplo, que tuvimos para la Fox, que tuvimos allá en el Instituto de Cardiología, fue un paciente que tuvo que estar hospitalizado alrededor de 3 semanas y las 3 semanas tuvo que estar con reemplazo y por lo menos calculando el gasto que tuvo solamente el factor 8 fue más de 250,000 pesos. Y él tenía una hemofilia leve, Sí, o entonces sea, sí es a él le fue costoso. bien, por así decirlo, ¿no? Sí. Sí, y también nos pregunta Salvador Sánchez, la trombolastomía, ¿cuál es el papel de la trombolastografía en la hemofilia? La trombolastografía y la trombolastometría son pruebas que son muy útiles porque pueden a la cabecera del enfermo darnos un panorama global y ver si al paciente le hace falta generar trombina, le hace falta fibrinógeno, le hace falta plaquetas, le hace falta factores, pero no me va a decir exactamente qué factor es el que está deficiente, al menos no hasta ahorita. No sé si más adelante, por ejemplo, con el ROTEM se están abordando diferentes protocolos, estudios que están haciendo cada vez más sensible a decir exactamente qué es lo que le hace falta al paciente, pero en este momento no me puede decir, tiene 1% de actividad de factor 8 o tiene un 5% de actividad de factor 9, eso no me lo puede decir. Me da una idea global, pero no me da el diagnóstico preciso. Así es, sigue siendo una prueba cualitativa, ¿no? Así es. Semi cuantitativa, porque al final de cuentas, sí, con toda esta correlación y con el software que se utiliza para poder eh, objetivamente demostrar cuál es la eficiencia específica, sí, sí, ya puedo ya darme una idea de qué tanto tengo que pasar. Incluso hay protocolos que se basan en pruebas viscoelásticas para decidir qué transfundir y en qué momento al paciente. Entonces, sí, sí es muy útil, pero no en específico para hemofilia, ¿no? Muy bien. Y Nelly Sachel nos hace, bueno, creo que es más como un comentario o una aportación. Dice, si se tiene el factor recombinante, se considera mejor a pasarle críos o plasma fresco congelado. De Sin acuerdo, embargo, es dependiendo de la disponibilidad. Ya entre críos y plasma fresco congelado, los críos evitan mucho volumen a comparación del plasma fresco congelado. de acuerdo. Sí, pues prácticamente es lo que se hace en hospitales pues más pequeños, ¿no? Y como que de lo ideal a lo menos ideal, ¿no? Pero pues tampoco es dejar al paciente sin tratamiento o sin manejo si tiene la posibilidad, ¿no? Entonces sí, creo que sí concuerdo algo con lo que dicen. Y pues no sé si alguien más tenga alguna pregunta o algo que agregar. Eh, También agradecer a nuestros colaboradores de Werfen que pues nos facilitaron también esta plática con el doctor Grimaldo. También estamos muy agradecidos con ellos. Y pues si no hay nada más que de preguntas o comentarios aquí en el chat, pues sin más agradecerle, doctor. Muy interesante esta plática, bastante informativa. Yo creo que pues
pues de pronto estas enfermedades uno cree que no pasan tanto, ¿verdad? Pero ya cuando uno se vuelve especialista y se mete más en estos temas, pues se da cuenta que no es así, ¿verdad? Que es algo no tan infrecuente y que los pacientes pues sí pueden llegar a sufrirla bastante. Y precisamente de ahí sacaron o la justificación, ¿no? Para tener un día en el que se conmemoran la lucha contra esta enfermedad, como fue el pasado 17 de abril. Y pues nada, de nuevo le agradecemos bastante, doctor. Ahí vemos en pantalla el contacto del doctor Grimaldo para cualquier pregunta y comentario. Eh, Posteriormente, pues ya estarán llegando sus constancias de asistencia. También al doctor se le enviará su constancia como ponente. Y pues sin nada más que agregar, pues que tengan muy buena noche. Doctor, no sé si quiera agregar algo, doctor Grimaldo. No, pues muchas gracias por la oportunidad, por haberme escuchado y cualquier pregunta, comentario, con gusto en lo que les pueda ayudar. También recordarles que la Sociedad Mexicana de Trombosis y Hemostasia, SOMET, organiza sesiones mensuales. Pueden entrar, son gratuitas. Cuando puedan se pueden conectar. Y vamos a tener nuestro próximo congreso en octubre, del 10 al 12 de octubre en Oaxaca. Entonces también están invitados. Ahí en las redes sociales y en la página web pueden encontrar información sobre el Congreso. Y pues muchas gracias. Claro, muchas gracias. Entonces, ya saben, pues hay congresos en puerta, sobre todo los residentes, ¿verdad? Que les interese mandar trabajos libres, pues ya está otra oportunidad más que tienen si es que les gusta este ámbito de la coagulación y la hemostasia. Pues, palabras de agradecimiento en el chat a usted, doctor. Y pues con esto concluimos la sesión general ordinaria del día de hoy. Eh, Les deseo que pasen muy buen jueves, muy buena noche y pues pronto estaremos viéndonos de nuevo. Cualquier cosa, estaremos comunicándonos con ustedes a través de nuestras redes sociales y cualquier duda, acuérdense que también está el correo patólogosdelnoreste@outlook.com y pues hasta pronto. Muchas gracias.